Ahora quiero que ustedes vayan conmigo, si lo quieren, al capítulo 9 del libro de Hebreos. Y llegaré al texto un poco más tarde. Quiero hablar esta noche sobre el tema, 3 cosas. 3 cosas sin las que no puedes presentarte. 3 cosas sin las que no puedes presentarte. Mi padre no era un hombre pobre. Mi padre no era un hombre rico, le llamaríamos clase media. Hizo todo lo que usted puede hacer en una granja de tierra roja, en Carolina del Norte. Nunca miré su cuenta bancaria, nunca sabía cuánto ganó. Parecía tener siempre suficiente sobre la mesa y siempre teníamos un trabajo y teníamos 5 centavos de helado todos los sábados. Lo hicimos muy bien. Mira los Walton y verás un poco de cómo vivíamos en esos días en las montañas de Carolina del Norte. Ya sabes cómo viven ellos. Un hombre no es rico por lo que tiene, sino por lo que puede hacer sin. Usted no es rico por lo que tiene, sino por lo que puede hacer sin. Recordaré esa declaración. Y como entramos en una recesión, supongo que estamos en una depresión, como se llame lo que estamos viviendo, se sorprendería de lo que puede hacer sin ello. Vuelve a vivir como vivíamos cuando yo era niño, pero te diré que podrías caminar en todos los pueblos de alrededor y no tendrías miedo de que te golpeen o roben, o te asalten, o de una violación. No sabíamos de ello. No recuerdo nunca oír de un asesinato en nuestra comunidad. Y de alguna manera u otra, éramos las personas más felices del mundo. Y teníamos que trabajar desde las 3 de la mañana hasta la puesta del sol. Mi madre siempre servía el desayuno a las 5:30 todas las mañanas. Y no sabíamos lo mal que estábamos. Ahora la Biblia dice que hay al menos 3 cosas que no pueden dejar de faltarnos si quieres tener alegría y paz y seguridad y tus pecados ser perdonados y saber que irás al cielo. ¿Pero qué son? El primero se encuentra en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. En otras palabras, si Jesucristo no hubiera ido a la cruz y derramado su sangre, nunca podrías tener perdón. Serías un alma perdida. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nombra el derramamiento de sangre. Y en Levítico 17:11 Moisés dijo: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas. Ahora, si eres una persona promedio, tienes 5 litros de sangre circulando en tu cuerpo cada 23 segundos. La sangre se lleva a la basura y la vuelve a traer sin contaminación. Es la sustancia más misteriosa de toda anatomía. Nadie sabe exactamente todo sobre la sangre. Y todos estamos relacionados por la sangre. Usted puede ser un hombre negro, un hombre blanco o amarillo. No importa. Cualquiera que sea su antecedente, estamos relacionados. Su sangre y la mía son la misma. No importa, puede ser intercambiado entre las razas. La Escritura dice, y el apóstol Pablo dijo, que Dios ha hecho de una sangre todas las naciones de la tierra para habitar sobre la faz de la tierra de un mismo linaje. Cuando tengo una transfusión de sangre, y la he tenido varias veces, nunca me preguntaron de qué color es la sangre, de qué piel salió. Solo quiero que lo hagan pronto. Nuestra sangre, estamos relacionados desde Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres, y pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios, y entonces pasó algo interesante, trataron de cubrir sus pecados con hojas de higuera, y no pudieron hacerlo. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Dios salió y mató a algunos animales,
y derramó sangre. Dios estaba enseñando al hombre desde el jardín del Edén hasta ahora mismo que si hay que tener perdón de pecados, primero hay que derramar sangre. Y usted va todo el camino viendo lo mismo. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Cuando Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y Eva, Caín vino y trajo un sacrificio, pero no había sangre en el sacrificio. Abel trajo también un sacrificio y Dios aceptó el sacrificio de Abel porque él había derramado sangre para venir ante Dios. Y usted tiene que hacer lo mismo. Y allí ocurrió el primer asesinato de la historia. Y luego recuerdan aquella noche en Egipto. Dios dijo, voy a venir en juicio sobre Egipto. Y voy a matar al primogénito de toda casa en Egipto. Y el juicio, recuerda. Y lo que ahora celebran, quiero que tomen un poco de sangre del cordero y la pongan sobre la parte posterior de la puerta y en los dinteles. Y cuando yo vea la sangre voy a pasar y no voy a traer juicio sobre sus casas. No importa si es una casa de pobres o de ricos. Cuando vea la sangre yo pasaré. ¿Por qué? Vas a la comunión el domingo y tomas el vino, el zumo de uva de la iglesia. Y ese vino, ese jugo representa la sangre que fue derramada en la cruz. Juan el Bautista llamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llamó Cordero? Porque como el Cordero iba a la cruz, su sangre debería ser derramada por nuestros pecados. Él quita los pecados del mundo. Y esa sangre esta noche puede limpiar cada pecado que has cometido. Hay poder en la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Quieres ser perdonado esta noche? ¿Quieres el perdón? Porque no vas a entrar al cielo si no eres perdonado. Si eres culpable, no podrás llegar a entrar al cielo. Todo pecado tiene que ser perdonado. No hay forma de pedir perdón excepto por la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora la sangre, por supuesto, es simbólica en la Biblia. Significa que la vida de Cristo fue dada por nosotros en la cruz. Y cuando Él murió en esa cruz y derramó esa sangre, Dios aceptó ese sacrificio en nuestro lugar. Ya no tienes que hacer sacrificios. En otras palabras, el juicio vino sobre Jesús. Y no tendrás que pasar un solo día en el infierno. Serás perdonado como si nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Por la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La Escritura dice que fueron redimidos, no por plata y oro, sino por la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha. Una de las canciones más populares es Un día feliz, cuando Jesús lavó mis pecados. En Apocalipsis 12 leemos, vencieron por la sangre del cordero. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús pagó el rescate. Leí el otro día sobre un artículo italiano que fue secuestrado y lo están mirando y que cobraban $16 millones. Y hay una canción que decía, no pagaré por el rescate. Pero si Jesús hubiera estado en ese lugar, hubiera pagado por el rescate. Y Él pagó el rescate tuyo con la propia sangre. No hay precio más grande que nadie haya hecho. Y Jesús está diciendo, te amo, te amo. Quiero que seas perdonado, acepta mi sacrificio por ti. Los ángeles no podrían creerlo. Sangraron sus espaldas. Estaban listos para venir y barrer al mundo entero y rescatar al Hijo de Dios. Pero Él no los llamó. Él dijo, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él murió y derramó su sangre en esa cruz por ustedes. Sin el derramamiento de sangre, ustedes no podrían ser perdonados.
La segunda cosa sin la que no puedes pasar, sin la que no puedes estar, está en Hebreos 11:6. Solo volteen un par de páginas, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradarlo. Ahora Cristo ya ha hecho la obra en la cruz, pero ahora usted tiene que hacer su parte. Sin fe no puedes agradarle. Hebreos 11 ha sido llamado el Salón de la Fama de Dios. Y después de este pasaje se enlistan algunos héroes de la fe como Noé y Abraham, y Sara y Jacob y José y Moisés. Y hasta una prostituta, Rahab, porque ella también creía en Dios y probó su fe por sus obras. Pero usted dice, ¿qué es la fe? He cometido todo tipo de pecados y sé que debo tener la sangre. Ahora descubrí que debo tener fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo tengo esta fe? ¿Sabes qué es la fe? No estoy seguro de poder explicarlo, pero la fe es creer y recibir lo que Dios ha revelado. Lo que Dios ha revelado en la palabra, lo que Dios ha revelado en la naturaleza, lo que Dios ha revelado en la conciencia. Y se puede definir como esa confianza en el Dios de las Escrituras y en Jesucristo, a quien Él envió para salvación. Fe es confianza personal. Aparte de cualquier obra en Cristo, no puedo trabajar para ir al cielo. Debes recibir a Cristo como tu Salvador. No por obra, no porque tengas el título de cristiano. Pero no puedes hacer una sola cosa para ganar un minuto en el cielo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros mismos, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, sino que el que cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mi salvación no depende de mí. No depende de lo que yo hago, depende totalmente de la obra de Jesucristo en la cruz, del hecho de que lo he recibido como mi Señor y Salvador. Pero después de ser salvo, debes trabajar cada día por ello, para guardar tu salvación permaneciendo en Él, apartándote del pecado. La fe sin obras está muerta, dijo Santiago. Ahora la Biblia enseña que la fe es el único medio para acercarte a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Jesús dijo, y este es un imperativo, allí en Mateo o en Marcos 11, dijo, este es tu mandamiento. Tu mandamiento es para que crean en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo. Es un mandamiento, Dios te manda, te da una orden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otra manera en la que puedas acercarte a Dios, no hay otra forma, no hay otra manera en la que puedas entrar al cielo excepto por la fe. Por lo tanto, debes ser justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 verso 1. ¿Qué es la fe? La recepción del Evangelio. La confianza en Dios y en su palabra, estar confiado de eso mismo. Una dependencia total de Cristo para nuestro perdón y para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. ¿Alguna vez escucharon la historia de John Patton, el gran misionero en las Nuevas Indias? Estaba traduciendo y tratando de aprender su idioma y no podía traducir la palabra fe. Y trabajó en ella durante meses y meses y no podía encontrar una palabra para fe. Y un día vino un hombre acostado en una silla de ruedas, reclinada, que soportaba el peso de todo el cuerpo. Y John Patton dijo, ¿qué estás haciendo? Y el hombre dijo, reclinándome. Patton saltó y dijo, tengo mi palabra de fe. Es reclinarse en Jesús. Así es como lo tradujo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea se recline en Él.
para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Reclínate, entrégate, recuéstate en Jesús. Él soportará tu peso para que no seas condenado. Pon todo tu peso en el unigénito Hijo de Dios. ¿Te has reclinado? ¿Has puesto tu peso, tu pecado en Cristo, solo en Cristo? ¿O cuentas con un poco de tu propia santidad, de tus propias obras? No puedo bajar aquí y reclinarme en el banco de la iglesia y decir que soy salvo. No puedo reclinarme en mi pastor y decir que soy salvo. ¡No! ¡Reclínate en Cristo! Tu fe debe estar puesta en Cristo, en la persona del Señor Jesucristo, y eso es fe. Fe significa que yo recibo y respeto lo que Dios ha hecho por mí. Pido esta noche que pongan todo su peso en Jesús, en Jesucristo. Jesús, nada más. Solo Jesús. Y luego la tercera cosa sin la que no puedes presentarte. Primero, sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Segundo, sin fe no podrás agradarle. Tercero, porque sin mí nada puedes hacer. Juan 15:5. Nada. Nada. Ahora, por supuesto, Jesús está hablando de la vid y las ramas, y está hablando de dar fruto. Y en otras palabras, sin mí no podrás llevar ningún fruto. Después de haber venido a Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo viene a vivir en tu corazón. Ahora el Espíritu Santo es el representante del Señor Jesús en la tierra. Jesucristo está a la diestra del Dios Padre. Él se fue y envió al Espíritu de Dios para estar aquí en la tierra. En el momento que recibes a Cristo, en el momento que pones todo tu peso en Cristo, el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de ti y Él vive a través de ti y en ti. Y tu vida cristiana la puedes vivir a través de Él. Ahora el capítulo 15 es un capítulo importante en la Biblia y vamos a darles ese capítulo 15 a los que vengan esta noche de inmediato, porque es una imagen importante de la relación que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Usted ve esta vid, las vides fueron cultivadas por toda Palestina en esos días y necesitaban mucha atención y crecían rápido y fueron podadas drásticamente cada día. Y en diciembre y enero ellas daban dos clases de rama, aquellas vides. Unas llevaban fruto y las otras no llevaban fruto en lo absoluto. Así que las ramas que no llevaron fruto se cortaban drásticamente para que no le quitaran nada de fuerza de la raíz y de la vid misma. Ahora, la madera de la vid tiene características curiosas que no sirve para nada. Era demasiado suave para cualquier propósito. Estas ramas falsas, estas ramas no tenían ningún valor, no servían para nada, solo para hacer una hoguera. Y Jesús dice que sus seguidores son así. Algunas son hermosas ramas que dan fruto de sí mismo, otras son inútiles porque no dan fruto. Y los cristianos deben ser cristianos que den fruto en cada profesión. Deben practicar la palabra. Sus obras deben ser en Jesús. Creo lo que la Biblia dice, porque dice que es santa. Un hombre me dijo, él dijo que soy un fundamentalista con gran fuerza y se veía tan malo como nunca he visto a nadie. Lo decía en serio, lo era. Pero eso no significa necesariamente que estés bien con Dios. Tienes que demostrarlo dando frutos. Tienes que probarlo dando frutos. ¿Qué son los frutos? El fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Todos esos son frutos del Espíritu. Son la característica de un verdadero creyente en Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Parecen ser cristianos y actúan como cristianos de muchas maneras, pero en el interior no hay presencia de Dios.
no hay vida, no hay fruto. Ahora, 3 formas en las que podemos alejarnos de Cristo. Usted puede negarse a escuchar a Cristo. Segundo, usted puede escuchar pero no darle su vida, no aceptar su apoyo. Tercero, usted puede aceptarlo no como el maestro, no hacerlo el Señor de su vida. Porque cuando vienes a Jesucristo no solo lo aceptas como Salvador, sino que lo aceptas como Señor, como el Maestro, al Señor Jesucristo. Él debe ser el Señor de tus ojos, el Señor de tus oídos, de tu lengua, de tus manos, de tus pies, el Señor de tu cartera, de tu cuenta bancaria, de tu familia. Él es el primero en todas las áreas de tu vida. Él está al mando de todo en tu vida, o estás entre las ramas que no dan fruto y deben ser cortadas y echadas al fuego. Recuerda siempre que la rama que no da fruto debe ser destruida y debe ser echada al fuego para que no haga inútil a la vid. Aún entre ustedes que están leyendo la Biblia, este pasaje puede que les parezca muy extraño. No tengo tiempo esta noche de hablarte, pero te diré que la paga del pecado es la muerte. Creo que hay verdaderos cristianos aquí, pero también creo que muchas veces muchos cristianos se pierden por falta de conocimiento. ¿Estás permaneciendo en Cristo? Jesús se retiró a lugares solitarios al encuentro con Dios. Debemos hacer lo mismo. Debemos mantener contacto con Él todos los días. Debemos ser constantes, nunca apartarnos de su presencia. Debemos permanecer en Él para agradarle espiritualmente a Dios. Sin mí nada pueden hacer para producir frutos sobrenaturales. Pero ¿cómo puedo amar a ese que realmente no quiero amar? ¿Cómo puedo ser amable cuando normalmente quiero golpearlo en la cara? Cuando Él viene a vivir en mi vida, puedo perdonar a los que me han hecho mal y las cosas que dicen. Ese es el verdadero fruto. Porque ves, en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que no puedo vivir una vida cristiana por mis propias fuerzas. Cuando Cristo viene a vivir en mí, entonces tengo la capacidad de amar, de perdonar y permanecer en su palabra. Él me da la fuerza para vivir cada vida, cada día, y por sus frutos los conoceréis. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin fe no puedo agradarlo. Y sin mí nada podéis hacer. Les voy a pedir esta noche que reciban a Cristo para que perdone sus pecados. Voy a pedirte que te rindas a Él como Señor. Voy a pedirte que vengas y lo hagas el amo de tu vida. Sin Él nada puedes hacer. Quizás has intentado mucho. Tu vida emocional es un fracaso. Tu familia es un fracaso. Tus finanzas son un fracaso ahora mismo. Y puede que tengas mucho dinero, puedes que tengas muchas relaciones hoy, pero no se trata de eso. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Cuántas veces oímos a gente que aparentemente han ganado el mundo, pero descuidaron a Dios en sus vidas, lo negaron, lo abandonaron, y muchas veces ellos mismos terminan con sus vidas? Porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer, nada. Vengan esta noche, reciban el regalo de la salvación. Reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Te estaremos esperando. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin fe no puedes agradarle. Y sin mí nada podéis hacer. Hoy puedes tener estos 3. Aceptar el derramamiento de sangre que Jesús hizo en la cruz por ti. Poner tu fe y tu confianza. Recostarte en Él.
y tener la fuerza y la seguridad de que cuando empieces